Un hombre negó conocer a su maestro en el momento más oscuro. Lo hizo no una, sino 3 veces. Su voz tembló, su mirada se desvió, y su alma se quebró en silencio, mientras un gallo cantaba anunciando el amanecer. Avergonzado, huyó, no por cobardía, sino porque no soportaba la verdad de lo que había hecho, y sin embargo, no fue rechazado, no fue olvidado. Ese mismo hombre fue restaurado, transformado y puesto al frente de una misión que cambiaría el mundo para siempre. Su nombre era Simón, pero fue llamado Pedro, roca, no por ser inquebrantable, sino porque sobre él se construiría algo eterno. Su vida fue una cadena de contradicciones humanas, fe y duda, valentía y miedo, ímpetu y vacilación. Un hombre que un día caminó sobre el agua y al siguiente comenzó a hundirse, que prometió fidelidad eterna y luego se escondió, que huyó en lágrimas, pero volvió con convicción. La historia de Pedro no es la de un héroe perfecto, sino la de alguien real, de carne y hueso. Alguien que cayó y se levantó, que fue quebrado pero no destruido, que fue abrazado por una gracia más fuerte que su vergüenza. Es por eso que esta historia importa, porque en ella no vemos solo a un apóstol, sino a nosotros mismos, a todos los que alguna vez se sintieron inadecuados, frágiles o lejos de Dios. Pedro no fue elegido por ser el mejor, fue elegido porque supo rendirse, reconocer su miseria y dejarse moldear por aquel que ve más allá de las apariencias. Este relato no comienza en templos, ni con reyes, ni profetas. Comienza en la orilla de un lago, con un pescador cansado y un llamado inesperado. Y lo que ocurrió después cambió el rumbo de la fe para siempre. Simón nació en la aldea de Betsaida, junto al mar de Galilea, una región pesquera al norte de Israel. Era una zona sencilla, de gente trabajadora, de agricultores y pescadores que vivían con lo justo, pero detrás de esa aparente calma había un trasfondo de tensión constante. Galilea estaba bajo el control del Imperio Romano, y eso significaba impuestos pesados, soldados en las calles y una sensación general de opresión y desconfianza. Los judíos de la época vivían con la esperanza ardiente de la llegada del Mesías, aquel que los libertaría del yugo extranjero y restauraría la gloria de Israel. Muchos imaginaban a un líder político o un guerrero poderoso, pero la espera era larga y el cansancio espiritual comenzaba a hacerse sentir. Simón creció en medio de ese ambiente. Su vida giraba en torno al mar, las redes y la supervivencia diaria. Junto a su hermano Andrés, pasaba las noches pescando y los días vendiendo el fruto de su esfuerzo. No tenía una educación formal, no pertenecía a ninguna élite religiosa. Era un trabajador común, alguien que conocía el peso de las decisiones difíciles y el valor de cada moneda ganada con sudor. Su carácter era fuerte, impulsivo, directo. Tenía una lengua rápida, una voluntad firme y un corazón que, aunque endurecido por la rutina, aún albergaba preguntas. Quizás por eso, cuando su hermano comenzó a hablarle de un nuevo maestro, su curiosidad se encendió. Andrés había conocido a Juan el Bautista y a través de él había oído hablar de Jesús, un hombre de Nazaret que no enseñaba como los fariseos, sino con autoridad, con vida. Un día, Andrés llevó a Simón hasta Jesús. No hubo discursos grandilocuentes ni milagros espectaculares en ese primer encuentro. Solo una mirada y una frase enigmática que resonaría por siempre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Simón no entendió del todo lo que significaba, pero algo en esas palabras lo sacudió. Un nuevo nombre, una nueva identidad, una promesa escondida en un título que aún no merecía. Piedra. Él no lo sabía entonces, pero aquel día había comenzado el lento y profundo proceso de transformación que lo llevaría de pescador a apóstol, de discípulo inestable a líder de una revolución espiritual. Simón se despertó una vez más antes del amanecer, como cada día, y caminó hacia el mar de Galilea.
el aire salado, el crujir de la madera bajo sus pies y el reflejo de las estrellas sobre el agua eran compañeros habituales en su rutina. Aquella noche había sido larga y agotadora. Lanzaron las redes una y otra vez sin éxito alguno. El cansancio pesaba en sus hombros, pero lo soportaba en silencio. Era su vida, la de un pescador galileo, y no esperaba que fuera distinta. Mientras limpiaban las redes con resignación, un tumulto comenzó a formarse en la orilla. Un hombre, delgado, de ojos intensos y pasos decididos, se acercaba seguido por una multitud. No era un rabino cualquiera. Se dirigía a las personas sin formalismos, sin ritos. Hablaba con autoridad, como quien conoce profundamente a aquellos que lo escuchan. Ese hombre, llamado Jesús, se subió a la barca de Simón para hablarle a la multitud desde el agua. Simón lo observó con cierta curiosidad. No entendía por qué alguien como él se sentía cómodo entre pescadores comunes. Cuando terminó de hablar, Jesús lo miró y le pidió algo insólito, que volviera a lanzar las redes al agua. Simón dudó. Conocía el lago como la palma de su mano. Sabía cuándo había peces y cuándo no. Sin embargo, accedió. Tal vez por respeto, tal vez porque algo en la voz de aquel hombre inspiraba obediencia. Lanzó la red con manos torpes y ojos cansados. Lo que ocurrió después no tenía explicación lógica. La red comenzó a tensarse con una fuerza desconocida, llena hasta romperse. Llamaron a otros pescadores para ayudar, y aún así las barcas casi se hundieron por la cantidad de peces. Simón cayó de rodillas ante Jesús, temblando. No pidió explicaciones. Solo dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». No se sentía digno de estar ante alguien que podía dominar las aguas, alterar la naturaleza y hablar con el alma. Pero Jesús no se apartó. Le respondió sin reproche ni superioridad. Con una mirada serena y firme le dijo: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres». Aquel momento, sencillo y milagroso a la vez, cambió la trayectoria de Simón para siempre. No volvió a mirar el mar con los mismos ojos. Dejó las redes, la barca y todo lo que conocía. Lo hizo sin garantías, sin promesas de gloria. Lo hizo con el corazón abierto, porque había sentido un llamado que atravesaba su rutina y tocaba lo más profundo de su ser. Ese día, Simón comenzó a caminar hacia su verdadero nombre, Pedro. Desde el momento en que decidió seguir a Jesús, Pedro comenzó a experimentar una transformación que lo llevaría a enfrentar pruebas impensables y momentos de fe intensos. Su camino no fue recto ni sencillo. Cada paso que daba lo acercaba más a su vocación, pero también lo confrontaba con sus propias limitaciones. Uno de los momentos más sorprendentes ocurrió en medio de una tormenta. Los discípulos estaban solos en la barca, luchando contra el viento y las olas, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Aterrados, pensaron que era un fantasma, pero Jesús los calmó diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces Pedro, con su impulso característico, pidió algo impensado: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús simplemente le dijo: «Ven», y Pedro bajó de la barca. Por unos breves instantes, sus pies se mantuvieron sobre la superficie agitada del lago. El viento rugía, el agua salpicaba su rostro, pero su mirada estaba fija en el Maestro. Sin embargo, al sentir la fuerza del viento, dudó. Su fe titubeó y comenzó a hundirse. Gritó por ayuda. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquella escena fue más que un milagro, fue una lección. Pedro aprendió que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aún en medio del temor. Aprendió que mirar al Maestro sostiene, pero mirar al caos hunde. Con el paso del tiempo, Pedro se convirtió en una figura destacada entre los discípulos. Era el primero en hablar, en preguntar, en actuar. No siempre tenía la respuesta correcta, pero siempre estaba dispuesto. Fue quien, ante la pregunta de Jesús: «¿Quién decís que soy yo?», respondió:
sin titubear: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esa confesión marcó un punto de inflexión. Jesús le respondió con palabras que resonarían por siglos: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Esa declaración no fue una recompensa por su perfección, sino un llamado a convertirse en algo más. Jesús veía en él un potencial aún no desarrollado. Pedro, con todas sus imperfecciones, sería la base visible de una comunidad espiritual que trascendería el tiempo y las fronteras. Otro momento crucial fue cuando Jesús llevó a Pedro, junto con Santiago y Juan, a un monte apartado. Allí presenciaron la transfiguración. El rostro de Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro, abrumado por la visión, sugirió levantar 3 enramadas para honrarlos. No comprendía aún el alcance de lo que veía, pero entonces una nube luminosa los cubrió y se oyó una voz: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Después de esa experiencia, Pedro no volvió a ser el mismo. Había visto una gloria que superaba toda lógica humana. Había sentido el temor reverente y la certeza de estar en presencia de lo divino. A lo largo de este período, Pedro fue testigo de muchos milagros: ciegos que veían, leprosos que eran limpiados, muertos que volvían a la vida. Pero más allá de los prodigios, era el trato personal de Jesús lo que lo conmovía. Su paciencia, su forma de enseñar, su cercanía. Pedro aprendía con cada paso, con cada error, con cada momento de corrección o aliento. No era aún el líder que sería. Tropezaba, dudaba, se exaltaba fácilmente, pero estaba en proceso. Y eso era lo que Jesús valoraba: un corazón dispuesto, una fe imperfecta pero viva, una roca que, aunque aún por tallar, estaba siendo escogida para sostener algo eterno. La noche caía sobre Jerusalén con un peso silencioso. Era la víspera de la Pascua, y los discípulos se reunían alrededor de una mesa junto a su maestro. La cena transcurría entre conversaciones y miradas intensas, pero algo en el ambiente indicaba que no era una noche cualquiera. Jesús hablaba con palabras veladas, anunciando su sufrimiento inminente, y entre los rostros confundidos, el de Pedro era uno de los más tensos. En medio del silencio, Jesús lanzó una afirmación que golpeó como un martillo: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Pedro, con el corazón palpitante, se irguió y habló con firmeza: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús lo miró con una tristeza profunda y respondió: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro no quiso creerlo. Se sintió herido por la insinuación. ¿Cómo podría él, que había dejado su oficio, su casa, y que había caminado sobre el agua por fe, negar a su Señor? Juró que jamás lo haría, incluso si eso le costaba la vida. Pero las horas siguientes demostrarían que el miedo es más poderoso que las intenciones. Esa misma noche, Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Los discípulos, llenos de terror, huyeron. Pedro, sin embargo, lo siguió de lejos. Su lealtad aún latía, aunque ahora vestida de cautela. Se escondió entre las sombras, observando cómo llevaban a su maestro ante el sumo sacerdote. En el patio, una sirvienta lo reconoció. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», dijo. Pedro reaccionó instintivamente. «No sé de qué hablas». Se alejó, pero otra persona insistió. Luego una tercera, asegurando que su acento lo delataba. Cada vez, Pedro negó más vehementemente. Y entonces el gallo cantó. En ese instante, como si el sonido abriera una herida invisible, Pedro recordó las palabras de Jesús. Su rostro se descompuso. Miró en dirección al lugar donde lo tenían prisionero, y según algunos relatos, sus ojos se cruzaron con los de su maestro. No hubo reproche, solo una mirada que contenía tristeza, compasión y amor al mismo tiempo.
Pedro salió del patio, se cubrió el rostro y lloró amargamente. No eran lágrimas comunes, eran de vergüenza, de traición, de autodesprecio. Aquella noche la roca se quebró. El hombre que juró fidelidad incondicional cayó con estruendo, no bajo la espada del enemigo, sino bajo el peso de su propio temor. Durante los días siguientes, Pedro se sumió en un silencio profundo. No hay registro de sus palabras, solo su ausencia. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro no estuvo allí. Tampoco lo vieron en la tumba vacía en la madrugada del tercer día. Su mundo se había derrumbado. No solo había perdido a su maestro, había perdido su dignidad, su propósito, su nombre, y sin embargo, esa caída no sería el final. La historia de Pedro no termina en la negación, sino en la restauración. Pero para poder ser restaurado, primero debía tocar fondo. Debía saborear la amargura de sus propias decisiones, enfrentarse al espejo de su fragilidad y admitir que incluso los más cercanos a Jesús pueden fallar profundamente. Porque es precisamente en ese reconocimiento de nuestra impotencia donde comienza la verdadera transformación. Después de la crucifixión, el mundo de Pedro quedó en ruinas. Ya no había caminos que seguir ni instrucciones que obedecer. Su maestro había muerto y con él todas las certezas que había construido en los últimos años. Pedro no solo estaba de luto, estaba derrotado espiritualmente. La traición pesaba sobre su pecho como una piedra. La culpa era su única compañera. Pero entonces el rumor comenzó a circular. Algunas mujeres afirmaban haber visto a Jesús resucitado. Luego, otros discípulos confirmaron encuentros. Pedro dudaba, no por falta de fe, sino porque el miedo a enfrentar a Jesús lo paralizaba. ¿Cómo mirar a los ojos a aquel a quien había negado? Días después, mientras pescaba con otros discípulos en el mar de Galilea, Pedro vivió un momento que replicaba un recuerdo lejano. Pasaron toda la noche sin pescar. Entonces, desde la orilla, un hombre les gritó que lanzaran las redes una vez más. Lo hicieron, y las redes se llenaron de peces, igual que aquella primera vez. Fue entonces cuando Juan susurró: «Es el Señor». Pedro no lo dudó. Se lanzó al agua sin esperar. Nadó con desesperación, como si entre las olas pudiera lavar su vergüenza. Al llegar a tierra, Jesús lo esperaba con un fuego encendido y pescado asado. Lo invitó a sentarse y a comer. No hubo reproche ni acusación, solo una mesa compartida. Después del desayuno, Jesús lo llevó aparte. El momento que Pedro tanto temía había llegado. Jesús lo miró y le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro respondió con sinceridad: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús replicó: «Apacienta mis corderos». Una segunda vez, la misma pregunta, y una tercera. Cada repetición era un eco sanador para cada negación pasada. Pedro, con el corazón en carne viva, dijo finalmente: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús concluyó: «Apacienta mis ovejas». No fue una humillación, sino una restauración. Jesús no necesitaba que Pedro se justificara, sino que se reconciliara consigo mismo. Le ofrecía una segunda oportunidad, no por olvido, sino por amor. Al igual que lo llamó una vez desde la barca, ahora lo volvía a llamar, no como pescador, sino como pastor. En ese instante, Pedro fue restituido. El miedo dio paso a la misión, la culpa fue reemplazada por la gracia, y donde hubo negación, ahora había un compromiso profundo, no con una causa abstracta, sino con el rostro de aquel que lo había amado hasta el final. Este encuentro no solo curó las heridas del pasado, selló el comienzo de una nueva etapa. Pedro estaba listo para dejar de lado sus inseguridades y asumir el rol para el cual había sido preparado desde aquel primer «sígueme». La transformación de Pedro fue tan radical como silenciosa. Ya no era el hombre impulsivo que actuaba sin pensar, ni el discípulo que temía ser reconocido. Ahora era un líder, un pastor,
alguien que, tras haber sido restaurado por Jesús, comprendía que su fuerza no residía en su carácter, sino en la gracia que lo había alcanzado. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén. Reunidos en un aposento alto, oraban unidos. Y entonces ocurrió lo prometido. El Espíritu Santo descendió con poder el día de Pentecostés. Como lenguas de fuego, la presencia divina se posó sobre ellos. Muchos comenzaron a hablar en distintos idiomas, y la multitud que se había reunido en la ciudad se asombró. Fue Pedro quien se levantó, ya no como discípulo inseguro, sino como portavoz de una nueva era. Su voz resonó clara entre la multitud. Les explicó que lo que veían no era embriaguez ni desorden, sino el cumplimiento de la profecía. Habló de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y con una convicción profunda declaró: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sus palabras atravesaron corazones. Muchos se sintieron conmovidos y preguntaron: ¿qué haremos? Pedro respondió: arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquel día, unas 3,000 personas fueron añadidas a la comunidad. Fue el inicio de la iglesia. Pedro no solo predicaba, también sanaba. Caminando junto a Juan hacia el templo, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Pedro lo miró a los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre se levantó de un salto, y con él la fe de los testigos también se elevó. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Personas eran sanadas con solo tocar a Pedro o incluso con pasar bajo su sombra. Su autoridad crecía, no como un símbolo de poder, sino como testimonio de que Dios obraba a través de él. No era Pedro el que curaba, sino el poder de Cristo vivo en él. También enfrentó desafíos internos. Un caso estremecedor fue el de Ananías y Zafira, quienes mintieron sobre una donación hecha a la comunidad. Pedro, guiado por el Espíritu, confrontó su mentira. Ambos murieron como advertencia solemne sobre la pureza y la integridad en la nueva comunidad. Pero su liderazgo no se limitaba a señales sobrenaturales. Pedro también modelaba una nueva forma de vivir, en comunión, en oración, en servicio. Los creyentes compartían todo, se reunían en casas, partían el pan juntos. Pedro los guiaba no como un señor, sino como un hermano mayor, un pastor que conocía el dolor y la restauración. Su nombre comenzaba a ser conocido, pero no por la fama, sino por la entrega. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de alguien que había caído y se había levantado. Cada acto de sanidad llevaba la compasión de quien había sido sanado por dentro. Pedro no era perfecto. Aún tenía mucho que aprender, pero había dado el paso decisivo. Se había entregado por completo a la misión. Ya no vivía para sí mismo, sino para aquel que lo llamó, lo perdonó y lo envió. A medida que la iglesia crecía, también lo hacían los desafíos. Lo que comenzó como un movimiento entre judíos, pronto se enfrentó a una pregunta que cambiaría su identidad. ¿Era el mensaje de Jesús solo para Israel o también para los gentiles? Pedro, que había predicado con poder en Jerusalén, fue quien recibió la clave para resolver ese dilema. Un día, mientras oraba en la azotea de una casa en Jope, tuvo una visión sorprendente. Del cielo descendió un lienzo lleno de animales considerados impuros por la ley judía. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se resistió, fiel a sus costumbres, pero la voz insistió: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». En ese momento, mensajeros llegaron de parte de un centurión romano llamado Cornelio. Este hombre, piadoso y temeroso de Dios, había recibido en sueños la orden de buscar a Pedro. Movido por la visión y por la convicción del Espíritu, Pedro fue a su casa y predicó el Evangelio. Lo que ocurrió
fue desconcertante. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su familia, igual que en Pentecostés. Pedro entendió entonces que Dios no hacía acepción de personas. Lo expresó con claridad. ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Este evento marcó una apertura decisiva. Pedro bautizó a Cornelio y a su casa, reconociendo que el Evangelio no tenía fronteras étnicas ni religiosas. La salvación era por gracia y no por pertenencia cultural. Tiempo después, esta experiencia fue vital en el Concilio de Jerusalén. Algunos creyentes, aún apegados a la ley mosaica, afirmaban que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. La tensión era fuerte y el futuro de la comunidad cristiana estaba en juego. Pedro se levantó ante la asamblea y recordó su experiencia con Cornelio. Habló con claridad. Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Por qué tentar a Dios imponiendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Con esas palabras, abrió el camino para una comprensión más profunda de la fe. No era la ley lo que salvaba, sino la gracia de Jesucristo. Su testimonio fue decisivo. Gracias a él, la Iglesia abrazó su identidad universal, abierta a toda nación, lengua y pueblo. Pedro, una vez encerrado en sus límites culturales, se había convertido en un puente de unidad, no solo entre judíos y gentiles, sino entre la tradición y la libertad en Cristo. Después del Concilio de Jerusalén, Pedro continuó su labor como apóstol, llevando el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Judea. Aunque su enfoque principal seguía siendo la comunidad judía, también predicó entre los gentiles, visitando regiones como Antioquía, Corinto y, según la tradición, finalmente Roma. Sus viajes no fueron simples recorridos misioneros, eran travesías que lo conectaban con comunidades en formación, con creyentes perseguidos, con iglesias que necesitaban guía espiritual. En cada lugar, Pedro fortalecía a los hermanos, corregía errores, animaba en medio de la prueba. Su autoridad era reconocida no solo por su posición entre los 12, sino por la profundidad de su experiencia con Jesús. Durante este tiempo, Pedro escribió 2 epístolas dirigidas a cristianos dispersos por diversas provincias del Imperio Romano. En ellas, abordó temas cruciales como la esperanza en medio del sufrimiento, la santidad en la vida diaria y la vigilancia frente a los falsos maestros. En la primera carta, Pedro exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe, recordándoles que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Les habla de una esperanza viva, nacida de la resurrección de Cristo, y los anima a soportar las pruebas como parte del refinamiento de su fe. También les recuerda que han sido redimidos con sangre preciosa y que, por tanto, están llamados a vivir de forma santa. En la segunda epístola, el tono es más urgente. Pedro advierte sobre la proliferación de falsos maestros y la necesidad de crecimiento espiritual. Llama a los creyentes a añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. También reafirma la promesa del regreso de Cristo y anima a vivir en santidad mientras esperan ese día. Hacia el final de su vida, Pedro se estableció en Roma, donde desempeñó un papel fundamental en la comunidad cristiana local. Allí, su testimonio y liderazgo fueron esenciales para el fortalecimiento de una iglesia naciente en una ciudad hostil al Evangelio. La tradición cristiana sostiene que Pedro fue martirizado durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 d.C., condenado a morir crucificado, pidió ser colgado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir como su Señor. Su muerte fue el acto final de una vida entregada por completo al mensaje que lo transformó. Pedro no murió como un traidor, sino como un testigo.
no como el hombre que negó a Jesús, sino como aquel que lo confesó hasta el último aliento. Su sangre, derramada en Roma, se convirtió en semilla de una fe que hoy continúa viva. La vida de Pedro no fue una línea ascendente hacia la perfección, fue un camino lleno de curvas, caídas, silencios y momentos de revelación. Fue, ante todo, la vida de un hombre real. Un hombre que conoció el temor, que falló estrepitosamente, que lloró en soledad, pero que también fue abrazado por la gracia, levantado por la misericordia y restaurado por el amor. Pedro no fue el más sabio, ni el más estable, ni el más preparado. Fue el más transformado. Su historia nos recuerda que el discipulado no se trata de perfección, sino de perseverancia. No se trata de no caer, sino de saber quién extiende la mano cuando caemos. Desde su primer encuentro con Jesús, pasando por su negación y su redención, hasta su muerte como mártir, Pedro vivió cada capítulo de su vida bajo una sola verdad: que el amor de Dios es más fuerte que nuestros errores, que la gracia no busca santos inmaculados, sino corazones rendidos. En Pedro podemos vernos reflejados, en sus dudas, en su coraje interrumpido por el miedo, en sus palabras impulsivas, en sus silencios rotos por lágrimas, en sus pasos tambaleantes, pero también en su fe que fue creciendo, en su entrega total, en su misión cumplida hasta el final. Él nos muestra que incluso cuando creemos haber arruinado todo, Dios no ha terminado con nosotros, que hay un nuevo llamado después de cada caída, que hay vida después del fracaso, que hay misión después del llanto, y hoy, siglos después, su voz aún resuena, sus cartas siguen consolando a quienes sufren, su ejemplo sigue inspirando a líderes. Su historia sigue hablando a los que se sienten indignos. Pedro no fue solo una piedra en la historia del cristianismo, fue un puente entre la debilidad humana y la fidelidad divina, entre la vergüenza y la gracia, entre lo que éramos y lo que podemos llegar a ser. Quizás, como Pedro, tú también estás llamado a algo mayor.